Hola y bienvenido a este nuevo video de productividad de pozos. En esta ocasión vamos a ver lo que es la eficiencia de flujo, pero antes de iniciar te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas más material respecto a ingeniería petrolera. Vamos a iniciar con qué es la eficiencia de flujo. Y bueno, en los problemas de producción se tiene que cuando tú estás perforando, tú estás haciendo la terminación de un pozo, suelen haber ciertas complicaciones. Estas complicaciones se refieren a cómo tú vas generando tales etapas y conforme tú las vas trabajando generas también un daño. Un daño puede ser tanto positivo como negativo y eso ya hay que mantenerlo consciente a partir de este momento. Todo pozo que tú perforas y cuando terminas va a tener un daño, sea positivo o negativo a la formación, y esto va a afectar a la eficiencia de flujo de los fluidos en el yacimiento. ¿Y cómo es generado este fluido, este daño? Uno, se genera cuando tú vas perforando el yacimiento, o en este caso el pozo. Cuando tú vas perforando el pozo, puedes tener ciertas complicaciones en este momento. Ya has de conocer algunas cosas, como puede ser el derrumbamiento de la formación, que pueda sobrepasar la presión de fractura, que los fluidos se te puedan venir desde la formación hacia el pozo y puede haber un rebrote, unas fugas del fluido de perforación y demás situaciones. Y justamente la terminación de un pozo. La terminación de un pozo es cuando vas a empezar los disparos. Y es en ese momento es conforme se generan los disparos, que te voy a explicar en otro video mucho más adelante cómo se generan tales disparos y ese daño que se va por ese disparo, justamente cómo afecta al rendimiento del yacimiento. Pero estos son dos de los casos más importantes en el daño a la formación. Pero ojo, también la eficiencia considera más cosas, y es que este daño se refleja en el análisis de curvas obtenidas de una prueba de incremento de presión. Hay pruebas de presión, incremento y decremento. Mucho más adelante o en otros videos se explican de esto. Pero este daño, que puede ser benéfico o en este caso perjudicial a la formación, modifica esta eficiencia de flujo y por lo tanto el comportamiento de la afluencia al pozo. Ya vimos las ecuaciones de afluencia y estas vemos cómo tenemos régimen estacionario, pseudoestacionario y transitorio. Entonces ya reconocemos esta curva. Ahorita te voy a mostrar otra vez esta curva para ver cómo es esta modificación. Entonces esta curva a la vecina de pozos se ve alterada por este daño. Y bueno, aquí es cuando inicia la eficiencia al flujo. Esta eficiencia al flujo depende de la variación de las condiciones naturales de la formación. Y cualquier cambio en ellas altera la distribución de presiones y consecuentemente el gasto de la producción. Prácticamente, ¿qué me está diciendo? Si yo disparo o hago una modificación a mi pozo, a mi yacimiento, voy a modificar tanto la presión y al modificar esta presión puedo modificar mi gasto, tanto de forma positiva como de manera negativa. Entonces, esta es una curva, ya la hemos manejado. Esto es un registro de una curva en la cual se mide la presión respecto al radio de drene. Tenemos dos zonas, lo que es la zona dañada, porque cuenta con un daño, y la zona de yacimiento no dañado, que es muy lejos. En esta zona dañada es donde se generan los disparos, que es justamente en esta zona. Esta es la zona de no dañado. Entonces, cuando estamos manejando la zona que no está alterada por los disparos, tenemos la permeabilidad que hemos manejado en el inicio del yacimiento, en el inicio de la operación, la primera que se obtuvo. Pero al momento de estar el pozo dañado o hacer un disparo, justamente tenemos otra permeabilidad modificada por este daño, una KS, K modificada respecto al daño. Y esta K modificada respecto al daño va a modificar justamente cómo va el flujo de fluido. Si puede avanzar con mayor velocidad y sin tanto problema, o tiene que generarse muchas más curvas, una tortuosidad en el medio, y esto complica mucho el flujo de este fluido, por lo cual va a reducir sustancialmente tu gasto y va a caer mucho más la presión porque requieres más presión para empujar ese fluido justamente.
Entonces, ¿cómo se analiza? Vas de derecha a izquierda. Como tú te vas acercando desde los límites de yacimiento hacia el pozo, vas viendo cómo esta curva de presión va disminuyendo, pero también cómo se va modificando el gasto. Y ojo, tenemos una curva inicial. Esta curva inicial es cuando la eficiencia de flujo es igual a 1, que quiere decir que no tiene ni daño, no tiene ni alteraciones positivas ni alteraciones negativas. O sea, no tiene afectado nada. Pero seguidamente tenemos una eficiencia mayor a 1. Esta eficiencia mayor a 1 lo que me está indicando es que tengo un daño negativo, por así decirlo. Y este daño negativo mejora la presión del yacimiento y por lo cual va a mejorar la producción de mi pozo, voy a tener más gasto. Pero a su vez, si yo tengo un daño positivo, la eficiencia de flujo va a ser menor a 1. Obviamente el límite es 0, pero esto va a afectar mucho a la formación a la que estamos trabajando, y con esto yo puedo tener un menor rendimiento. ¿Cómo me fijo ese menor rendimiento? Ya puedo hacer una comparativa con si tengo un yacimiento en buen estado, uno normal y uno pésimo, con ecuaciones muy sencillas. Y bueno, ¿cómo se dan esos tipos de curvas? Bueno, usamos esta ecuación. Entonces la eficiencia de flujo se hace noción a que es una caída de presión ideal respecto a la caída de presión real. En pocas palabras, es la presión de fondo estática menos la P con un apóstrofe, presión de fondo fluyendo, entre la presión de fondo estática menos la presión de fondo fluyendo. Y aquí es lo que me está diciendo, que esa PWF con apóstrofe hace referencia a la presión equivalente de fondo fluyendo sin daño, en este caso como si fuera un flujo ideal, lo que se espera en el yacimiento, lo cual jamás se tiene, pues muy raras ocasiones. Entonces, ya teniendo esta noción, hacemos que esta presión de flujo ideal de fondo va a ser igual a la presión de fondo fluyendo real, menos lo que es el cambio, la variación de la presión, si va subiendo o es baja. Entonces, si yo sustituyo esa presión de fondo ideal y le pongo esto para todo, tengo esta ecuación, y con esta es la que se va a empezar a trabajar para tener estos gráficos. Pero ¿cómo se ve este gráfico? Es muy sencillo, es justamente esto. Este es el gráfico que tenemos de PWF entre PWS, o presión de fondo fluyendo entre presión de fondo estática, respecto al gasto entre gasto máximo, la curva de Vogel para hacer el método gráfico. Si tú vas viendo, tenemos la gráfica en donde todo esto vale 1, y justamente arriba de esta gráfica tenemos una mayor eficiencia de flujo, por lo cual voy a tener una mejor producción. Pero si ya estoy por debajo de este 1, estoy teniendo una menor eficiencia de flujo, por lo cual mi gráfica de IPR va a tender a ser mucho menor. ¿Y qué consideraciones tiene este modelo? Bueno, o esta eficiencia de flujo es que solo se ocupa para yacimientos de empuje de gas disuelto. Considera pozos dañados y estimulados. Estimulados es cuando la eficiencia de flujo es superior a 1. También maneja para eficiencia de flujo 1 sin daño, eficiencia menor a 1 dañado, eficiencia de flujo mayor a 1 es estimulado. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio con esto. Vamos a hacerlo poco a poco en Excel, que nos dice lo siguiente: de una prueba de producción de un pozo de aceite se obtuvieron los datos de producción abajo descritos. Calcular el gasto máximo que puede aportar el pozo con una eficiencia de flujo del 0.6, y aquellos datos son gasto de aceite de 800 barriles por día, la presión de fondo fluyendo de 2000 psi y la presión de fondo estática de 3000 psi. Entonces vamos a usar la herramienta de Excel para trabajar con este ejercicio. Ya estamos aquí en el Excel. Tengo a mi izquierda los tres datos que me dan el problema, que es PWS, PWF y la gasto en Q. Quiero una tabla, dice presión y gasto para tres tipos de eficiencia de flujo. 0.6, que es el problema que nos dice, 1 y 1.5.
¿Por qué hago esto? Porque vamos a hacer de ambos lados. Obviamente el problema me pide muy poco. Ese muy poco que me pide se hace los primeros pasos. Yo quiero generar las 3 curvas de IPR con cada una con diferente eficiencia de flujo. Entonces vamos a iniciar con esto. Lo primero que tengo que hacer uso es de esta ecuación que está aquí marcada, donde tengo que conseguir la presión de fondo fluyendo sin daño alguno. ¿Cómo hago esto? Muy bien, yo tengo estos 3 datos. Entonces a mi presión de fondo fluyendo tengo 800 barriles. Aquí solo va a dejar marcado. Ahorita vamos a sustituir ese valor. Pero ¿cómo lo hago? Muy bien, esto va a ser igual a mi presión de fondo estática menos, abro paréntesis, mi presión de fondo estática menos la presión que está aquí, y esto va a multiplicarse por la eficiencia de flujo. Esta eficiencia de flujo es la que está acá arriba de 0.6. Lo vamos a bajar de 0.6. Yo tengo un total de 2400. Entonces voy a dejar esto de manera fija y esto de igualmente, y justamente voy a desplazar hacia abajo y a desplazar hacia arriba. Ahora esta ecuación la voy a copiar y voy a hacer lo mismo para la presión a 1.5, pero ya no va a ser la eficiencia de esta, va a ser justamente la eficiencia de 1, y aquí me da que el gasto de 2000, ¿no? Porque aquí no hay tanto problema, pero ya no va a ser este gasto de 2000, va a ser este gasto de 2400. Entonces ahorita voy a corregir esa parte, no se preocupen tanto por esa situación. Ahorita vamos a hacer paso a paso. Yo ya tengo esta presión y nos damos cuenta cuando mi presión en mi yacimiento normal es de 0, yo tengo una presión de justamente 1200. Entonces, ¿yo qué voy a hacer a partir de este momento? Muy bien, yo para obtener esta presión acá no voy a ocupar esta ecuación, fue un error que cometí, voy a ocupar esta ecuación de acá. Entonces va a ser justamente mi presión de fondo fluyendo menos mi presión de fondo fluyendo menos la presión de fondo, perdón, mi presión de fondo estática menos, entre paréntesis, la presión de fondo estática menos la presión de fondo fluyendo sin daño, esto entre la eficiencia de flujo. ¿Cuál eficiencia de flujo? La que yo busco, la que yo estoy manejando, 1.5. Entonces esto me da un total de 2600 en esta zona, y subo arriba, me da 2920, y aquí justamente me da los 3000. Los 3, el yacimiento comienza con 3000 en cada uno, y ya está muy bien esta parte. Ahora, ¿qué va a proseguir? Tengo que calcular justamente el gasto máximo en la eficiencia de flujo igual a 1. ¿Cómo hago esto? Muy bien, para calcular ese gasto máximo voy a usar esta ecuación. Esta ecuación aquí lo que aplica es que es mi gasto de la eficiencia de flujo igual a la que tengamos, ¿no? En este caso es 0.6. Entonces va a ser mi gasto de esta eficiencia entre el gasto máximo de acá, me va a dar esta correlación. Entonces, ¿cómo la hago? Muy sencillo, me voy a guiar en esa ecuación, va a ser igual, pero yo quiero obtener el gasto máximo. Entonces va a ser el gasto de la eficiencia de flujo a 0.6 entre toda la parte derecha que está aquí. Entonces va a ser 0.6, va a ser el gasto, que es 800. Ese 800 va a ir dividido entre 1 menos 0.2, que va a multiplicar a mi presión de fondo fluyendo de esta zona, justamente de esta, entre mi presión de fondo estática, que es la de acá arriba, 0.6 menos 0.8 por F19 entre B3, todo esto al cuadrado, y cierro el paréntesis. Ok,
Aquí he cometido un pequeño error en algún valor, lo más seguro. Estoy checándole. P5. Ok. Este no es el gasto correcto. Estoy cometiendo un pequeño error. Entonces, aquí lo que sucede es justamente que este gasto que metí aquí no es de 1200. Bueno, tiene que ser el 2400. Y me da 2439. Justamente es este valor el que estaba metiendo erróneo. Porque ya no estoy dando el de 2000, sino tengo que darle el 2400. Entonces, ¿por qué? Todos estos valores de presión de fondo fluyente, de presión de fondo estática, tienen que ser correspondientes a este valor de la eficiencia de flujo. Entonces, yo con esto ya estoy obteniendo este valor. Ahora, yo ya conozco este valor de mi gasto máximo a esa eficiencia de flujo. Quiero obtener el valor de mi gasto máximo, pero la eficiencia de flujo de 0.6. ¿Y cómo hago esto? Pues prácticamente esto va a ser igual a 1 menos 0.2, que va a multiplicar a mi presión que está aquí entre mi presión de fondo estática, que voy a manejar esta, la misma que la otra, pues manejo cualquiera que tenga 3000, menos 0.8, que va a multiplicar a lo que es F19 entre D4, todo esto al cuadrado, y aquí se me olvidó poner al principio y al final paréntesis, lo cual voy a hacer. Y ya que ya tenga todo esto, va a ir multiplicado por la G19, y yo tengo que mi gasto máximo a la eficiencia de 0.6 es de 1931. Voy a dejar este estático igual que la PWS. ¿Por qué hago esto? Muy sencillo, que yo voy a agarrar y voy a arrastrar hasta acá, y ya tengo todos los gastos a la eficiencia de flujo de 0.6. Bien, yo aquí ya tengo una primera tabla completa, pero me vas a decir, oye, ¿cómo le hago por obtener la eficiencia de flujo cuando es igual a 1? Todos los gastos, y para la eficiencia de flujo igual a 1.5. Bueno, eso es prácticamente algo sencillo que hacer. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en este caso viene a calcular cualquiera de estos gastos, pero si nos damos cuenta, yo estoy usando esta ecuación de referencia. Voy a copiarla completamente y la voy a poner aquí. ¿Qué estoy diciendo en esta ecuación? Yo aquí estoy obteniendo el gasto, pero si te das cuenta, este es el gasto máximo. Si yo le doy enter, me va a dar el mismo valor. Entonces no es lo que estoy buscando. Como quiero obtener el valor justamente a la presión de 3000, yo lo primero que voy a hacer es dejar los valores de presión de fondo estática parejos, sin ninguna modificación. Ahora tengo que obtener el gasto, entonces lo que voy a hacer es obtener este gasto, pero va a ser referente a este gasto máximo, por lo cual esta presión de fondo fluyendo va a tener a ser esta presión, tanto para 1 como para 1.5. No voy a tomar esta porque voy a cargar un error y no van a aparecer las gráficas. Entonces este gasto va a ser igual a todo esto con la otra presión entre el gasto máximo que tú tienes. Entonces yo aquí pensé que lo dejaba, pongo estático y estático, luego esto va multiplicado
por mi G19. La voy a dejar estática, pero este F9 la voy a modificar, va a ser esta zona de aquí. Yo tengo 0, entonces vamos a ver qué pasa cuando yo bajo. Si te das cuenta, tengo 284, 550 y va subiendo y se acerca a 2439. Ya tengo yo el segundo gráfico de la eficiencia de flujo igual a 1. ¿Qué es lo último que me falta? Obtener justamente el gasto cuando la eficiencia de flujo es igual a 1.5. Entonces, fíjate, este fue el inciso A, entonces lo voy a marcar con un amarillo. Y el inciso B fue este de acá, y ya lo tengo. Si tú quieres sacar el delta de presión, solamente restar este entre este y te da cuánto es el cambio de gasto que se tiene por el daño que hay en la formación. De eso no lo hacemos al final, no hay ningún problema. Pero ahora hay que obtener este gasto máximo a una eficiencia de flujo de 1.5. ¿Y cómo se hace? Voy a tomar esta ecuación. ¿Por qué voy a tomar esta ecuación? Porque yo aquí le puse 2400 y lo pone ahora a 2600 y me da que el gasto máximo a ese lugar es de 3543. Bien, ahora voy a tomar esta ecuación, la voy a copiar, la voy a poner aquí, pero en lugar de ser G19 voy a ponerle este gasto máximo y agarro y desgloso y ya tengo el gasto para una eficiencia de flujo de 1.5. Entonces yo con esto ya tengo todo el resultado. Ya que me hace falta solamente graficar. Entonces voy a insertar un gráfico de líneas. ¿Okay? Este gráfico lo voy a mandar a otra hoja, una hoja completa. Listo. Voy a poner este diseño y le voy a agregar seleccionar datos y le voy a dar a agregar. ¿Cómo se va a llamar la serie? Muy bien, esta serie va a ser justamente un gasto más esto. Voy a ver si me deja juntar los dos nombres, nunca he intentado eso, pero vamos a poner los valores de X. ¿Ves? No me deja. Voy a ponerle gasto, eficiencia de flujo igual a 0.6. Mis valores en X van a ser justamente el gasto que está en esta zona, y mis valores en Y va a ser esta presión. Le doy a aceptar y ya tengo la curva IPR y voy a agregar otra más y se va a llamar gasto de eficiencia de flujo igual a 1. Sus valores en X va a ser justamente estos que están acá y los valores de Y van a ser esta presión y le doy a aceptar. ¿Ves? Ya está más adelante. Perfecto, vamos a agregar un tercer gráfico. Va a ser gasto de la eficiencia de flujo, va a ser igual a 1.5 y vamos a agregar los valores en X. Estos valores en X va a ser este último gasto y mis valores de Y van a ser la presión de esta acá y aceptar. Entonces son curvas IPR con diferente eficiencia de flujo. Entonces, si te has dado cuenta, esta gráfica es la eficiencia de flujo de 0.6, mi gasto, mi IPR, con eficiencia de flujo de 1 y con eficiencia de flujo de 1.5. ¿Ves cómo se va comparando? ¿Qué pasa si yo grafico este gasto con este eje? Pues bueno, las ecuaciones me dan de una forma diferente. La gráfica se mueve demasiado y todas se van a entrelazar y no veo ningún resultado, ninguna mejora. Y de esto va a resultar lo mismo. Yo tal vez suene un poco de ¿por qué calculamos esto o lo demás? Para tenerlo de dato. No viene de más estar calculando toda esta situación.
pero los test gráficos, los gastos, tienes que compararlos con el original, que es este. Entonces, este es el gráfico. Me falta nada más aquí ponerle título. Vamos a ponerle presión. Y aquí gasto. Vamos a ponerle en barriles por día. Y aquí mi presión. En PSI. Y listo. Estas son las curvas de IPR, si las vamos acercando más para que se puedan ver mejor. Son estas tres. Entonces ya sabes cómo generar este tipo de curvas. Si te das cuenta, las tres parten del mismo punto, no pueden partir de diferentes puntos, como se manejó en el diseño de las curvas de flujo en la parte de Vogel. Entonces esto es una buena iniciativa. Yo te aconsejo que practiques, pongas otros datos, hagas esto consecutivamente para mejorarlo. Te puedes guiar a partir de la metodología de este video, y si quieres practicar con el método gráfico lo puedes hacer, y ya sabes a qué resultado tienes que llegar. Solo que ojo, tienes que usar el diagrama que yo mostré al inicio cuando que expliqué la teoría en este video, y lo demás ya viene por tu cuenta. Y bueno, este es el ejercicio. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo y suscríbete a este canal. Por favor, dale me gusta, me apoyarías muchísimo para crecer más este proyecto. Y yo me despido sin nada más que decir. Hasta luego.